La mañana. En directo. Le agradezco este tiempo a la abogada Vanessa Rivero Cabrera. Desde Santa Cruz nos atiende ella. La abogada Rivero es la defensa del papá biológico de esta jovencita, bueno, prácticamente niña, ¿no?, de 14 años en Santa Cruz, que de una manera horrenda, diríamos, fue prostituida por su propia madre biológica y abusada, violada por su padrastro. Su padrastro. Su papá seguramente se separó de la madre y ella tenía un padrastro, la pareja de su madre. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! El papá biológico enterado, bueno, escandalizado, indignado, ahora está en la defensa de su hija. Abogada Rivero, le agradezco mucho por este contacto hasta La Paz con el programa La Mañana en directo de la red de Herbol. Abogada Rivero, ¿qué es lo que más le ha impactado a usted de este caso? A nosotros acá en La Paz y seguro que en el país nos ha impresionado de sobremanera, porque además se le ha detectado enfermedades de transmisión sexual a la muchacha. No, terrible. Esta historia, ¿de qué manera la ha impresionado también a usted, abogada Rivero? ¿En qué aspecto, tal vez como el más dramático? La escuchamos, bienvenida. ¿Cómo están? Buen día. Les agradezco primeramente por el tema de la cobertura que nos acaban de dar. Bueno, pues no, lastimosamente nos hemos pillado con un caso bastante terrible que ha pasado una menor y de la cual nosotros en su momento hicimos la denuncia correspondiente y como se debe, ¿no? Toda vez de que estamos hablando de un caso donde una menor estaba en peligro y también teníamos que rescatar a otro menor, ¿no? Sí, es un caso muy dramático. Para que podamos actualizar la información a nuestra audiencia, abogada Rivero, ¿en qué fase está el caso? Entiendo que ya existen aprehendidos. Infórmenos, por favor, ¿en qué etapa está el proceso, la investigación? Ahorita estamos en la etapa investigativa, ya hemos tenido audiencia cautelar el día jueves, 2 audiencias, uno primero con el padrastro, que fue a las 8:30 de la mañana en el juzgado primero de violencia y corrupción de mujer, en el cual se determinó el punto de la detención de 180 días para el padrastro, porque justamente se demostró en audiencia el tema de la peligrosidad y se agravó el asunto porque toda vez de que cumplía con los agravantes del artículo 308 del Código Procedimiento Penal y del Código Penal, que es el tema del delito de violación agravada. Es así que dentro de la audiencia se llegó a demostrar de que efectivamente todos los vejámenes que sufría la menor había sido demostrado con documentos, con valoraciones, con prueba documental, como decir la prueba del médico forense, así como también la valoración psicológica, donde la menor sí identificaba al agresor y manifestaba todo cómo había ocurrido y de cómo la madre era cómplice del semejante delito. Es así que también se agarró dentro de la actuación y dentro de la audiencia cautelar, nos llegamos a enterar de que el señor no era primera vez que tenía un antecedente de eso, toda vez de que también dentro de la audiencia se pudo evidenciar de que el señor tenía otro proceso por violación. Entonces estamos hablando de una persona reincidente, del cual efectivamente nosotros teníamos que sí o sí darle la prioridad y para proteger a la víctima, ¿no? Luego, posterior a esta detención, justamente tuvimos otra audiencia en horas de la tarde, con el juzgado 28 anticorrupción contra la mujer igual, donde se determinó la detención preventiva de la mamá por el delito de proxenetismo. Nosotros no quedamos conformes con el juzgado 28 de anticorrupción, toda vez de que solamente para la madre le dio el plazo de 45 días de detención, siendo de que aún tenemos actos investigativos muy urgentes que hacer, como el decir, el tema de la reconstrucción de los hechos, toda vez de que la menor
violada, y el otro menor que hemos recuperado dentro del operativo, resulta que dicen que, bueno, ellos dormían, los cuatro juntos dormían en una sola habitación. Entonces es algo atemorizante, ¿no? El tema de toda esa información. ¿Por qué? Porque necesitamos saber con claridad, porque hasta el mismo menor ha relatado en una valoración y en una entrevista que le hizo la trabajadora social y la psicóloga, de que al menor le daban bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces son situaciones de las cuales se tienen que aclarar para hacerlo el tema una ampliación, ¿no? Porque toda vez que hay otro menor que ha sufrido, no sabemos si ha sufrido algún acto sexual, lo desconocemos en su totalidad por el momento, pero es algo que necesitamos investigar, ¿no? Es así que nosotros, como la parte de defensa, hemos actuado y vamos a hacer el acto de apelación, porque necesitamos que también la menor sea sometida a la Cámara Gesell, porque hay cosas que tenemos que aclarar para nosotros, posterior a ello, a solicitar la acusación y pedir una sentencia condenatoria para ambos, ¿no? Ya que estamos hablando de los delitos que superan los 10 años, y por los agravantes que efectivamente se ha llegado a demostrar, es que nosotros vamos a solicitar la pena máxima para estas dos personas. Abogada Rivero, se presentó a la madre o las autoridades, la policía, señalaron que tendrían algún tipo de desviación o enfermedad sexual, mental, no sé cómo definir esto, tanto la madre como el padrastro o solo el padrastro. ¿Qué tipo de diagnóstico se les ha hecho, abogada Rivero? A la menor se le hizo una valoración psicológica. La menor justamente llegó a decir que por parte del padrastro sí sufría el tema de los vejámenes sexuales, y por parte de la madre ella la prostituía. ¿Qué quiere decir? Que el padrastro también tenía conocimiento de la salida, de la prostitución, de cómo realmente la ofrecían a la menor en redes sociales, las hacía ir a eventos sociales donde el padrastro asistía, donde existían exceso de bebidas alcohólicas, toda vez de que hablábamos de personas que se dedicaban a hacer bastantes fiestas y donde cual había de manera incontrolable el consumo de bebidas alcohólicas. Bien, la muchacha en algún momento por estas circunstancias, uno puede suponer que pudo haber quedado embarazada, abogada, o no saben de esto. ¿Cómo? Le decía, producto de estos abusos, la muchacha pudo haber quedado embarazada en algún momento. ¿Se constató algo de esto? Le comento que sí, justamente la niña había manifestado dentro de la valoración de que había sufrido un aborto, que después del acto de abuso de violación que le hizo el padrastro, la niña le comentó a la mamá. Entonces la niña al tiempo se sentía mal, la madre agarró y ayudó en el ámbito de justamente hacerla abortar con medicamentos tradicionales a la niña. Actualmente la niña la hemos hecho valorar con los médicos, está lastimada, ¿no? Por eso, por el acto que ella sufrió, ¿no? Por medio de la mamá con esos medicamentos, está con las trompas inflamadas, tiene una enfermedad de transmisión sexual que nos van a dar la conformidad, justamente porque tenemos que llevar al médico para que lo lea con exactitud qué clase de enfermedad venérea ha contraído la niña de todas estas acciones, ¿no? Qué pena, un aborto de por medio. Y a pesar de eso, después del aborto, entiendo que los abusos continuaron, abogada Rivero. Sí, continuaban. Justamente la madre la agarraba, la extorsionaba a la niña, porque decía que su padre no mandaba el ámbito de la asistencia familiar, y decía que ella tenía que conseguir el dinero para que su hermanito pueda comer.
Es así que la niña, de forma no voluntaria, porque era extorsionada por la mamá, agarraba y salía a hacer sus actos, ¿no?, de prostitución por medio de la mamá. Iban movilidades a recogerla a la niña a la casa. Los depósitos la hacían de forma directa a la mamá, ni siquiera la niña. Y cosa de que se ha hecho el desdoblamiento en el ICO de varios depósitos que recibía la mamá, del monto de 30 bolivianos, monto de 50. La niña lo cuenta y lo relata, ¿no? Que ella agarraba y ella era la que recibía de forma directa el dinero por medio del YAPE. Entonces, ella agarra y dice que la hora cobraba 30 bolivianos y que era la mamá que recibía el dinero. Entonces, la niña, después de haber sido violada, después de haber sufrido el tema de un aborto, todavía siguieron explotándola de esta manera, ¿no? Que ha sido consternante porque estamos hablando de una niña que le han quitado su infancia, ¿no? Una niña que no va a ser la misma porque supone, ¿no? Ante lo normal se pudiera decir, los padres estamos para protegerlo, no para hacerle daño. Abogada Rivero, usted tiene razón, prácticamente le han destrozado la vida a esta niña. 14 años, violada por el padrastro, prostituida por la madre, tuvo un aborto hecho de una manera muy precaria, seguramente peligrosa, y a pesar de eso luego continuaron los abusos. Abogada Rivero, usted dice que la madre la prostituía la hora por 30 bolivianos y ella cobraba, es decir, los clientes iban hasta su casa a darle personalmente el dinero, supongo. Claro que sí, es más, la niña justamente en notas que ella hacía porque no tenía comunicación alguna con el papá, porque después de la separación que tuvieron los señores, la señora agarró, vendió los 2 teléfonos celulares que tenían los niños, que era el medio de poder comunicarse con el papá. Entonces la señora los vendió, comunicación ninguna tenían con el papá, más que la madre los obligaba a la niña a que le mande audio al papá diciéndole que necesitaban dinero, que era un mal padre, o sea, agarrando y queriendo alejar al padre en su totalidad de los niños, ¿no? Para que no se llegue a enterar semejantes de exámenes sexuales que hacían. Entonces, de esa manera ella agarra y dice que la madre cobraba 30 bolivianos la hora para que ella pueda tener. La niña cuenta de cómo se la llevaba en movilidades con vidrios oscuros, que la niña se tenía que esconder detrás de las movilidades para que la dejen entrar a moteles, ¿no? Qué horroroso, abogada Rivero. Y otro detalle que a mí me sorprende es que la madre, con una especie de, no sé, resentimiento llevado al extremo, odio, no sé si venganza hacia el padre biológico, le decía, como tu padre no nos da dinero, entonces ahora tú como sea, pues te prostituyes, porque solo así va a comer tu hermano, y si no, no hay nada. O sea, un chantaje macabro, pero de lo más vil, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros nos quedamos impactados. El papá de la niña realmente no entendía del por qué semejante cosas atroces le habían hecho a la niña, ¿no? Entonces, nosotros justamente habíamos demostrado y habíamos dicho, porque yo sabía, en todas estas cosas, no es primera vez que las personas que cometan esta clase de delitos siempre quieren pillar una justificación para supuestamente decir, por esta cosa yo lo hice, ¿me entiendes? Es así que cuando se hizo el tema de querer recuperar a la niña, nosotros solicitamos, yo lo guié a mi cliente a que vaya y hable con la Defensoría de la Niñez y que ellos la acompañen a donde ella estaba escondida, para justamente para que no nos digan de que el delito o lo que nosotros estábamos denunciando era
era un acto de venganza o porque no querer pagar una asistencia familiar o por querer esquivar, absolutamente nada de eso, ¿no? Se demostró y hemos manifestado nosotros también en la audiencia de que el tema de la asistencia familiar es un tema muy aparte, de que el papá sí cumplía y es más, se le daba en forma global con el tema de que la señora igual recogía de la empresa modos alimenticios, porque el señor tiene un cupón, se pudiera decir ahí, que le dan a él para que saque del supermercado, saque de la pulpería, eh, eh, estaban el monto de 1.000 bolivianos, que la madre iba y los recogía, lo hacía. Es decir, abogada Rivero, es falso ese argumento de la madre de que tu padre no da plata. El padre biológico desmintió esto, él daba, estaba al día en sus pagos, en las pensiones, y es más, también hacía llegar víveres. Es más, claro, hasta el padre agarraba y pagaba el alquiler del monto de 1.500 bolivianos, el alquiler. Entonces, imagínense, no es que les hacía falta a los señores, no es que el papá se descuidaba, realmente siempre daba el señor, porque es una empresa y la empresa cumplía con el tema de los pagos. Abogada Rivero, una cosa muy cortita porque me queda menos de un minuto. ¿Esta señora no tiene problemas con el alcohol? Es decir, en la desesperación de conseguir dinero para beber o estar en cuestiones sociales, ¿es que llevó a ese extremo a su hija? ¿No se pudo verificar esto? Justamente eso es lo que se va a solicitar, porque la señora no ha manifestado de que ella tenga un problema, ¿no? Pero la menor manifiesta de que no había un solo fin de semana que ellos agarraban, se salían a tomar y hacían semejantes cosas, ¿no? Entonces toda la plata que mandaban o la que juntaba, porque la señora no trabajaba, todo el tiempo paraba en la casa con los niños. Bien, abogada Rivero, un gusto. Gracias por su tiempo. Ojalá que podamos volver a hablar. Claro que sí. No, con mucho gusto.